La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. ¿Por qué soy mecenas? Porque quiero formar parte de esto, porque aportáis una mirada distinta a lo que pasa cada día, porque me hacéis pararme en lo que antes no percibía, porque esta es la familia con la que me siento identificada y porque me gustaría que esto no terminara nunca. Gracias. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. Con María Navarro. Yo hoy pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta. Así que les comunico que entrego mi acta de diputado de Podemos por Madrid para centrarme en levantar una nueva mayoría de madrileños y madrileñas que consigan llevar el cambio al gobierno regional, al gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo no vine a estar en política, vine a hacer política. Y eso significa tomar decisiones. En este momento creo que tenemos ante nosotros una inmensa tarea, hermosa, volver a hablar con los que faltan. Íñigo Errejón ha tomado una decisión que no ha consultado con la dirección de Podemos Madrid, no ha consultado con la gente que forma parte de su lista y que estaba trabajando para que él fuese el candidato y ganase las elecciones a la Comunidad de Madrid, y por lo tanto creo que quien se va de forma unilateral, con una decisión unilateral y personalista, y forma otro proyecto, bueno, pues tiene poca voluntad de negociar, y más bien lo que ha hecho ha sido un poco ruptura de puentes, ¿no?, para la negociación. Creemos que quien tiene que dar las explicaciones ante los órganos oportunos es Vox. El Tribunal de Cuentas tendrá que valorar ahora cuáles son las medidas a tomar en relación a esa información publicada hoy, pero en principio a nosotros nos parece preocupante que grupos de presión extranjeros participen en la financiación de partidos políticos españoles, y por eso creemos que es en principio el Tribunal de Cuentas el que debe tomar cartas en el asunto. Bueno, yo es que lo que creo es que al final Rajoy no tenía motivos para dimitir. Creo que era muy injusta la acusación que se vertió sobre él, y al final, para empezar, está recurrida esa sentencia, pero al final se ha visto para qué querían esa moción de censura. No era una cuestión de corrupción. ¿Qué va a decir el Partido Socialista de corrupción? Saben que cada pleno de convalidación de reales decretos negociamos hasta la extenuación, hasta el último segundo, y eso es lo que estamos haciendo también con los 8 decretos que van mañana. Por primera vez conocemos a un gobierno de la Junta de Andalucía en el que va a haber personas que han trabajado fuera de la política, en el que va a haber personas que forman parte de 2 partidos políticos distintos, y en el que por primera vez no gobierna o no está en el gobierno solo los miembros del Partido Socialista. Buenos días, cafetera. ¿Por qué nos tenemos que rebelar contra el fundamentalismo? ¿Por qué la primera víctima de los fanáticos siempre son las mujeres? ¿Por qué debemos resistirnos frente al avance de los extremos? Porque las sociedades en las que han gobernado los ultras siempre son más inseguras, con menos libertad, con más pobreza, con menos derechos y con más abusos hacia la mujer, hacia los homosexuales, hacia las minorías, aunque la propaganda lo tape. Y es importante que las personas tomemos conciencia de la extraordinaria rapidez
a la que una sociedad puede involucionar. Por eso es importante estar prevenidos y estar vacunados. Por eso es importante no permitir un solo paso atrás. En septiembre de 1978, Irán era un país con una sociedad en la que las mujeres tenían una gran visibilidad, un gran protagonismo social. De esto podéis ver numerosas fotografías que están publicadas en Internet. Pero cuando el ejército disolvió la manifestación pacífica del 8 de septiembre con tanques, con helicópteros, abriendo fuego contra los ciudadanos, aquello dio un giro para siempre. Se produjo una masacre y el pueblo, que venía de una fuerte crisis económica, se rebeló contra sus líderes políticos y dejó su libertad en manos del imam Khomeini. Este proclamó poco después la República Islámica de Irán y hoy en Irán no existe la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de culto, el derecho a la información ni la igualdad de derechos de la mujer o de los gays. Este ejemplo, que podría ser similar al de otros países como Afganistán o como la Nigeria que persigue Boko Haram, nos recuerda lo rápido que una sociedad emprende el camino del integrismo. No estamos lejos de eso. En España ocurrió algo parecido en los años 40 tras el golpe de Franco, o en Alemania tras el nazismo de Hitler, donde vimos una sociedad que transformó en pocos años su conciencia moral y se fue entregando al fanatismo. Ha ocurrido siempre en la historia cuando los ciudadanos han buscado respuestas en radicales de diversa índole, bien sean religiosos o bien sean políticos. Y una de las principales víctimas ha sido siempre la mujer. Hoy, en todo el mundo hay quien propone revertir conquistas en los derechos de las mujeres. Hay quien trata de moralizar de nuevo sobre el aborto o sobre la eutanasia, como si estuviésemos retrocediendo en lugar de avanzar. Por eso nos preguntamos, ¿estamos realmente vacunados ante un giro social de 180 grados? Hoy en la cafetera vamos a hablar de esto, y lo haremos desde la perspectiva de una de las series más provocadoras de los últimos años, El cuento de la criada. Será en el nuevo espacio de series que estrenamos hoy junto a la periodista de Neutral, Ana Pastor, y será en la cafetera, porque esta es la apertura del programa de radio La Cafetera de hoy, 22 de enero de 2019. Y si lo estás escuchando eres La Resistencia, y no estás sola. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that today. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa. En efecto, el riesgo de involución. ¿Cuánto tiempo tarda una sociedad en dar un giro de 180 grados? Hemos visto ejemplos a lo largo de la historia y por todo el mundo que son realmente espeluznantes. Hoy vamos a dedicar un rato a reflexionar sobre esto. ¿Estamos tan exentos como nos pensamos las sociedades modernas avanzadas de dar pasos atrás, de pronto vivir una verdadera involución? Bueno, hablaremos de eso hoy aprovechando que iniciamos un nuevo espacio en la cafetera sobre series de televisión. Es la nueva forma de retratar el costumbrismo, de retratar los tiempos modernos, también muchas veces de forma distópica, pues llevando a la pequeña pantalla mundos que, bueno, si bien no forman parte de nuestro mundo cotidiano, pero quizá nos deberían servir de alerta. Vamos a hablar de esto y también reflexionaremos sobre cómo combatirla, como dice Carlos, a quien saludamos ya a la punta del iceberg. Carlos, Ángel Trianero, Ana Palmeiro, buenos días, Escolástica, Ilena, Marcela, J, Buscadora, José Francisco, Rubén, Esbroker, Mamen Páez, muy buenos días, Mamen Páez, Marelka, Pedro Quintana, Dani, bueno, y Ana Pastor, que está subiendo ya mismo hacia el estudio y que se incorporará ahora en unos minutos con nosotros. Hoy tenemos además un guión muy interesante en el programa, un menú muy interesante para este desayuno cafetera. Vamos a estrenar sección sobre series con Ana Pastor, pero además también tenemos que hablar con la persona que va a suceder a Íñigo Errejón en el Congreso de los Diputados. Sol Sánchez, la diputada de Izquierda Unida, que será la persona, bueno, sobre quien van a recaer los focos después de que ayer Íñigo Errejón anunciase que dejaba el escaño en el Congreso de los Diputados. Sabéis que cuando anunció que iba a acudir junto a Manuela Carmena en ese pacto electoral, bueno, recibió muchas críticas por parte de Podemos y al final ha terminado dejando el escaño. Vamos a tener oportunidad de reflexionar sobre esto y hablaremos con la persona que le va a suceder, con Sol Sánchez, que además era la persona que estaba llamada a ser la número 2 de la lista de Íñigo Errejón. Y parece ser que ha sido uno de los elementos de disputa, el hecho de que se impusiera a alguien de Izquierda Unida en esa lista. Bueno, sobre todo esto vamos a tener la oportunidad de reflexionar aquí en la cafetera, porque esto es la cafetera. Y si lo estás escuchando tú eres La Resistencia y no estás sola. It's where I'm living now.
'cause all we had was a spark. Bueno, pues un saludo muy especial para todos los que os incorporáis, tanto desde España como desde fuera de nuestro país, que hay muchos expatriados que escuchan y que se conectan a su país que escuchan la realidad de España a través de este programa y que se conectan con sus familias, con sus amigos, con sus raíces, con su pasado a través de la cafetera, así que bienvenidos seáis. Bueno, si os parece vamos a hacer una cosa, vamos a comenzar por las portadas de los periódicos, enseguida charlamos con la diputada Sol Sánchez, con la nueva diputada Sol Sánchez de Izquierda Unida, y después conversamos con Ana Pastor sobre el cuento de la criada, que va a ser la primera serie que vamos a tratar hoy en la cafetera. Y ya os pedimos vuestra participación a través del 627-002-002. Es el WhatsApp del programa donde podéis dejar vuestra nota de audio, ya sabéis, unos 30 segundos de audio, de sonido, y un pequeño titular para organizar y ordenar la conversación. Bueno, pues esto es lo que tenemos encima de la mesa. Esto es la cafetera. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. All the will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Y esta noticia de la que dábamos cuenta y sobre la que reflexionaremos hoy con nuestra entrevistada, con Sol Sánchez de Izquierda Unida, hoy copa las portadas de los periódicos. Errejón tiende la mano a Podemos después de renunciar a su escaño. El candidato en Madrid, dice el periódico El País, ofrece acordar una lista conjunta con el partido del que fue fundador. Íñigo Errejón, uno de los fundadores de Podemos, que renunció ayer a su acta de diputado sin que el partido se lo hubiera solicitado formalmente, aunque había muchas presiones para que eso ocurriera, pero en un intento de reconducir la crisis abierta por su decisión, interpreta el periódico El País, por su decisión de encabezar esa candidatura a la Comunidad de Madrid, al final Errejón, junto a la plataforma de Manuela Carmena, al final Errejón dijo que se centrará en trabajar para llevar el cambio a la comunidad y renunció a su escaño. Y ayer le escuchamos pronunciándose en estos mismos términos. Yo hoy pago muy tranquilo el precio por haber tomado la decisión correcta. Así que les comunico que entrego mi acta de diputado de Podemos por Madrid para centrarme en levantar una nueva mayoría de madrileños y madrileñas que consigan llevar el cambio al gobierno regional, al gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo no vine a estar en política, vine a hacer política. Y eso significa tomar decisiones. En este momento creo que tenemos ante nosotros una inmensa tarea, hermosa. Volver a hablar con los que faltan, volver a hablar con gente que está ilusionada, con gente que durante este tiempo ha perdido el contacto o la confianza con los partidos políticos, e incluso a toda aquella gente que no pudimos convencer. Estoy absolutamente convencido de que estamos tocando una tecla que hacía mucho tiempo que no sonaba. Y esa es una tarea que me entusiasma y a la que me entrego con muchísimas ganas. Este camino, no me cabe la menor duda, acaba donde comienza siempre todo, en la Puerta del Sol. Eso decía Íñigo Errejón. Hoy el periódico El Mundo dice también que se extiende la crisis en Podemos, aunque de otra manera, porque el periódico El Mundo titula Colau se suma a Carmena y a Errejón y ningunea a Iglesias. Eso dice el periódico El Mundo. Ya habíamos advertido aquí de todas formas la semana pasada en el programa La Cafetera que después de Madrid, Andalucía, Cataluña, Valencia, eran comunidades autónomas donde también se estaban dando, tensiones similares en el seno de Podemos, pero se han resuelto de forma diferente. La alcaldesa de Barcelona, dice el periódico El Mundo, ha seguido los pasos de Madrid, pero en realidad lo que ha hecho ha sido negociar para que Podemos no introduzca en sus listas nombres que ella no acuerde. Lo que viene a decir el periódico El Mundo es que Podemos no se inmiscuya en sus listas. El ex número 2 del partido dimite como diputado y exige negociar su candidatura, pero es verdad que Íñigo Errejón está intentando una jugada parecida, está intentando que nadie le imponga las listas y a partir de ahí ha abierto ese espacio de conversaciones. Bueno, Íñigo Errejón, ayer protagonista de la actualidad con esa salida del grupo de diputados de Podemos. Ayer Noelia Vera decía, Errejón lo que ha tomado es una decisión unilateral. Bueno, pues precisamente es la dirección de Podemos Madrid quienes en estos momentos y después de haber recibido la noticia del que era hasta hace unos días su candidato, tienen ahora que debatir cuáles son esos procedimientos y cómo va a ser desde luego ese proceso para elegir a un nuevo candidato. Íñigo Errejón ha tomado una decisión que no ha consultado con la dirección de Podemos Madrid,
no ha consultado con la gente que forma parte de su lista y que estaba trabajando para que él fuese el candidato y ganase las elecciones a la Comunidad de Madrid, y por lo tanto creo que quien se va de forma unilateral, con una decisión unilateral y personalista, y forma otro proyecto, bueno, pues tiene poca voluntad de negociar, y más bien lo que ha hecho ha sido un poco ruptura de puentes, ¿no?, para la negociación. Eso decía ayer Noelia Vera. Hay mucho malestar en el seno de Podemos y se ha producido esta escisión, esta ruptura que ha puesto en una gran tensión a la formación política hoy. En la portada del periódico El Mundo también. En la portada del periódico La Razón, exactamente igual. Errejón deja su escaño para refundar Podemos. Hay que abrir el partido a más gente. Ayer se interpretaba, había muchas interpretaciones, veíamos en las redes sociales, en el debate público sobre el futuro de Podemos, y decían, Íñigo Errejón se ha hecho un Pedro Sánchez. Está por ver que le salga igual de bien, está por ver que le salga de la misma manera, pero bueno, las tensiones dentro de Podemos eran sustancialmente diferentes a las que se vivían en el seno del Partido Socialista. Todos recordamos bien esa batalla entre Susana Díaz, con un perfil bien diferente al de Pablo Iglesias, frente a Pedro Sánchez, que tiene un perfil sustancialmente diferente al de Íñigo Errejón, pero en todo caso es verdad que hay una tensión muy fuerte dentro de Podemos. Dice el periódico La Razón que el ex número 2 aspira a volver a disputar a Iglesias el liderazgo si logra un buen resultado electoral, que Íñigo Errejón renunció ayer a su acta de diputado 4 días después de abrir la mayor crisis interna de la formación tras anunciar su alianza con Manuela Carmena para optar a la Comunidad de Madrid. A veces, dijo, en la vida lo correcto y lo cómodo no coinciden y hay que tomar una decisión. Su pulso con Iglesias ha dado un paso más, dice el periódico La Razón. Bueno, a continuación, enseguida vamos a hablar con Sol Sánchez aquí en la cafetera, la diputada que está llamada a sustituir a Íñigo Errejón. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres La Resistencia y no estás sola. Estás escuchando La Cafetera. Bueno, pues os lo decíamos hace un segundo, teníamos muchísimo interés en una jornada como hoy en conversar en este programa con Sol Sánchez. Sol Sánchez, muy buenos días. Sol Sánchez, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando. Bueno, hemos visto el enorme revuelo que se ha montado por la salida, la manera en la que Íñigo Errejón ha anunciado que dejaba el escaño. Ahora, claro, Sol Sánchez recoge el escaño de Íñigo Errejón, corre la lista. Claro, sin embargo, es candidata de Izquierda Unida para las elecciones autonómicas. Por tanto, puede que también tenga que dejarla en unos meses. ¿Será así o se plantea quedarse en el Congreso y dejar de ser candidata a la comunidad? No, de ninguna manera. Yo en este momento tengo un compromiso con la gente de Madrid y en este momento soy candidata a la Asamblea de Madrid, efectivamente. A ver, es que todo esto, como bien supondrás, es como cuando hay una incidencia en el transporte, que es por causas ajenas a nuestra voluntad. Evidentemente, al igual que tengo un compromiso con la gente de Madrid que me ha elegido en un proceso democrático, pues también lo tenía con una lista de la que formaba parte desde hace tiempo. Evidentemente, lo que no esperábamos es esto, pero bueno, yo entiendo que voy a ocupar el lugar que el voto popular de izquierdas había puesto
en el Congreso de los Diputados y a cumplir con todas las funciones que sea necesario. Creo que una cosa no excluye la otra y, de hecho, pues fíjate, la persona que ha salido en este momento pues llevaba bastantes meses compatibilizando ambas cosas. Algunos medios de comunicación destacan hoy la ironía que supone que al dejar Errejón su escaño entra usted como diputada, a quien vetó el mismo Errejón en sus listas para la Comunidad de Madrid. ¿Cómo sucedió exactamente? ¿Qué noticias tienes tú? Bueno, vamos a ver, yo es que esto considero que algo que formaba parte de un proceso de negociación entre organizaciones y que ni muchísimo menos era la pata fundamental del mismo. Yo creo que ya lo hemos comentado, que tanto la parte del compromiso con la elaboración y la defensa del programa electoral a través de, pues mira, el Encuentro Hacer Madrid que tenemos este mismo domingo, ¿no? Y, por otro lado, el desatascar los procesos de primarias abiertas que se tenían que dar en los pueblos de Madrid, que son muchos. Estamos hablando de 100 y pico pueblos, ¿no? Que nos importa un montón. Era más importante. Lo que ocurre es que, bueno, a pesar de que eso formaba parte de una negociación que no tenía por qué haber visto la luz, pues se filtró rápidamente a los medios de comunicación, pero desde luego yo no me siento vetada por nadie en ese sentido. Lo que sí parece cierto, y por las consultas que nosotros hemos hecho, es que la integración de Izquierda Unida en Podemos es uno de los elementos que está provocando tensiones no solamente en Madrid, sino en algunos otros territorios. La forma en la que una parte de Podemos se resiste a que esa integración tenga lugar. Me gustaría pedirte una valoración sobre esto. Sí, claro. No hay ninguna integración de Izquierda Unida en Podemos. Hay una construcción conjunta de espacios de confluencia que yo creo que además son los que mejores resultados han dado y de frentes amplios de izquierda ante la que está cayendo. Es una de las líneas de Izquierda Unida políticamente. De hecho, es que la propia Izquierda Unida, como bien sabes, es una plataforma, un movimiento que aspira a ser un movimiento político y social donde conviven diferentes partidos. Creemos, obviamente, que no debe, y menos en este momento, dispersarse el voto de izquierdas, que tenemos que tender a la unidad y a la fuerza ante lo que tenemos por delante, ¿no? Que es la más rancia y reaccionaria derecha y extrema derecha que hemos visto en mucho tiempo. Entonces, claro, ya si se empieza a enfocar como tú lo has hecho, ¿no? Con esas palabras, evidentemente causa mucho rechazo porque no es de lo que se trata ni de lo que se ha tratado en ningún momento. Lo que sí conocimos hace unos días es que Izquierda Unida Madrid daba por roto el acuerdo con Podemos, se ofrecía hacer de pegamento de una candidatura de izquierdas. ¿Esta propuesta sigue en pie? Por supuesto que en Izquierda Unida Madrid vamos a seguir trabajando, igual que en el resto de los territorios, por tener unidad y los frentes de izquierda más amplios posible. Es paradójico porque, claro, nosotros no es que diéramos por roto un acuerdo, es que constatábamos que las condiciones que había encima de la mesa, por motivos obvios en este momento, no se habían podido cumplir. Entonces, realmente, atendiendo a que esas condiciones han cambiado, entendemos que Izquierda Unida es un sujeto clave para buscar precisamente esa unidad en este escenario tan confuso, ¿no? Que se ha producido, como decía al principio, por causas ajenas a nuestra voluntad. Ahora se habla mucho de las consecuencias que puede tener la irrupción de una nueva plataforma que puede terminar convertida en un partido político, y a nadie se le escapa que 3 partidos en la izquierda es una combinación altamente explosiva, es altamente difícil o complicado que que irrumpa en la batalla electoral con eficacia. ¿Qué le parece? ¿Qué valoración hace? ¿Cree que es posible 3 izquierdas? Yo y mi organización, desde luego, pensamos que lo necesario en este momento es la máxima unidad, pero no la unidad porque sí, sino buscando objetivos comunes. Yo creo que la gente está cansadísima en este momento de todas estas cosas y sabemos que la gente de izquierda, la gente progresista, nuestros votantes, son bastante más críticos y exigentes que los del otro lado del espectro político, ¿no? Entonces la gente lo que quiere es pues saber
que va a poder ir a su centro de salud por la tarde en vez de que se lo cierre el Partido Popular, como está pasando en la Comunidad de Madrid, que va a poder coger el tren y no tardar 2 horas en llegar a su trabajo y que va a tener sus problemas resueltos, ¿no? Creo que lo que hacemos con todo esto es desmotivar y cansar a la gente, y lo que queremos es mandar un mensaje de tranquilidad, por lo menos desde Izquierda Unida, diciendo que vamos a trabajar hasta el último momento para que puedan tener una papeleta donde esas aspiraciones, necesidades y derechos se vean defendidos. Yo creo que todo lo demás está siendo, desde luego, no beneficia ni a la gente, ni al espacio de la izquierda, ni al espacio político progresista que es el que se necesita en este momento. Como te decía, yo creo que es obvio, ante este ataque a derechos de lo más básico, a las mujeres, a los jóvenes, a los trabajadores, que se está produciendo y que es una realidad. En todo caso, y me gustaría pedirte también una valoración política desde tu conocimiento, viendo cómo se ha producido esta crisis dentro de Podemos. Es un partido aliado con el que camináis de la mano, pero es una crisis interna muy fuerte para una organización. ¿Esto lastra el resultado para Podemos? ¿Crees que puede tener un impacto negativo? Hombre, de entrada no beneficia, pero ¿sabes qué pasa, Fernando? Que precisamente por esa autonomía dentro de las organizaciones, lo que hemos tratado de hacer es, no, aunque tiene impacto, ¿no?, en nosotros, en todos los partidos de izquierda, evidentemente no deja de ser un asunto interno de un partido político con el que compartimos espacio, por ejemplo, en el Grupo Confederal, ¿no?, aquí en el Congreso de los Diputados, pero respetamos totalmente eso, y lo que nos gustaría, por supuesto, es que esas diferencias, esos problemas se dirimiesen cuanto antes, de la manera mejor, no solo para ellos, sino también para todos nosotros y para toda la ciudadanía. Pues Sol Sánchez, te agradecemos muchísimo, Sol, que hayas atendido esta llamada. Mucha suerte, muy buenos días. A vosotros, muchas gracias, Fernando. Un saludo. En la naturaleza del hombre está que seamos buenos los unos con los otros, que nos hagamos felices y nos ayudemos a prosperar. El ser humano es así. El odio no es intrínseco a nosotros. El mundo es muy grande y todas y cada una de las personas tienen cabida en él. Aquí todos deberíamos ser iguales. Criaturas libres y hermosas, sostenidas por una tierra rica. Una tierra que tiene capacidad suficiente para alimentar a toda su población. Pero no lo hace. La codicia nos ha perdido. El materialismo nos ha cegado y nos ha empujado a la ignominia, o lo que es peor, a la indiferencia. Pusimos la investigación y el desarrollo al servicio de nuestro bienestar, pero nos equivocamos en la manera de hacerlo. Cuanto más tuvimos, más quisimos, relegando al olvido a la parte más importante de nosotros, nuestra humanidad. Más que riqueza necesitamos sentimientos. Más que progreso, solidaridad y amor. Si nos olvidamos de lo que somos, el futuro estará perdido. Vosotros tenéis el poder para cambiar las cosas. Vosotros tenéis el poder para acabar con un sistema que ahoga, exprime, desespera y mata. A los que me estéis escuchando os lo digo. La felicidad es posible. La vida es posible. No escuchéis esa voz que dice, poco puedo hacer. Porque muchos pocos es mucho. Y juntos podemos construir un mundo nuevo. Un mundo mejor donde hombres, mujeres y niños puedan comportarse y desarrollarse como hombres, mujeres y niños. Luchemos por una vida digna donde nadie pase hambre, donde no exista la miseria. Ciudadanos, en nombre de la razón, unámonos contra la delirante injusticia del hambre. $10.000 niños mueren al día por desnutrición aguda. Hoy el hambre es la gran dictadura, pero juntos podemos derrocarla. Entra en ladictaduradelhambre.org. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días, qué felicidad total. ¿Cuánto hacía?
O sea, está mal que lo diga porque luego María.es me recrimina, me dice, es que hablas como un abuelo. Como lo que es María.es. Pero igual han pasado, ¿cuánto ha pasado? ¿20 años? No, 15 años a lo mejor. No, puede que 20. Yo entré en la cadena SER en el 99. Ha evolucionado España, estamos en Radio Cable, somos la resistencia, el ser humano evoluciona. Eres lo más casta que ha venido al estudio. Sí, esto me torturas bastante, pero bueno, tengo que estar a la altura de la resistencia, con lo cual, oye, que me den caña en lo que haga falta y ya está. A partir de ahora, los martes, recibo caña. No, yo sé que te van a recibir, ya de hecho lo han hecho muchos, pero que te van a recibir con los brazos abiertos y que van a descubrir una Ana Pastor. Claro, hay un personaje que es el personaje público y luego una periodista y una amiga que es una persona extraordinariamente sensible y por eso además había... Soy hasta simpática, quieres decir, ¿no? Sí, con mucha frecuencia sí. Y que no fiscaliza tanto como fiscaliza en el objetivo. Claro, porque no tengo un político aquí delante. Si lo tuviera y me hubieras dejado hace 10 minutos, igual sí, pero... Sí, pero es verdad que en esa misma idea, por eso Ana decía, no, yo es que quiero hablar de series. Y quiero hablar de series porque las series... Ahora ponemos la cabecera y entramos en el programa como se debe hacer estas cosas. Pero decías, las series son el reflejo de la sociedad en la que vivimos o nos envían algunos mensajes de alerta, recogen algunos aspectos inquietantes de las propias sociedades, pero sobre todo también conectan mucho con una generación, con una nueva forma de ver la televisión. Sí, con una forma de contar la realidad. Yo creo que una de las cosas que está ocurriendo es que las series, lo has dicho en el arranque de la cafetera, cada vez retratan la realidad de manera contemporánea, casi al mismo tiempo, cosa que no ocurría y desde luego no ocurría en nuestro país. Y ahora sí está pasando, ¿no? En Estados Unidos están más acostumbrados a ir casi al mismo nivel que un presidente, ¿no? El ala oeste, estoy pensando. Aquí ha costado más, pero en cualquier caso me parece que es una buena manera de enganchar a la gente y de hacer análisis crítico, ¿no? De lo que vivimos. Me parece una manera interesante, compatible además con los libros y con otras cosas. Y en el caso de la serie de la que vamos a hablar hoy, pues eso, tiene vertiente televisiva y tiene vertiente también de literatura. Porque además tenías mucho interés en comenzar con el cuento de la criada. Lleva María.es diciéndome que tenía que ver el cuento de la criada. Me ha costado convencerle. Sí, hemos hecho la pinza ahí, ¿no? Habéis hecho una pinza feminista. Pero voy a confesar que me producía un cierto desasosiego la imagen del cuento de la criada porque es un relato lo suficientemente tenebroso, apocalíptico, como para tener miedo de que pueda ocurrir en la realidad. Entonces yo, que soy muy sensible a estas cosas, cuando la he visto estos días, sabiendo que íbamos a hablar de la serie, me preocupaba un poco. Entonces, pero bueno, vamos a hacer una cosa. Lanzamos la sintonía y comenzamos oficialmente en este espacio, junto con Neutral, La Cafetera, espacio para hablar de series. Plata o plomo. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Berlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. Nosotros vivimos románticamente juntos. Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres, hombres reverenciados. Bueno, pues hoy comenzamos en este espacio para hablar de series de televisión junto a Ana Pastor y oficialmente, ahora sí, te damos la bienvenida, Ana Pastor. Qué felicidad poder hablar de series y estar aquí en la cafetera. ¿Y por qué el cuento de la criada? Bueno, yo creo que es una de las, junto con otra que hablaremos de ella, espero, que es Happy Valley, es una de las series más icónicas de nuestro tiempo, precisamente por la preocupación que produce que se pueda convertir en realidad y porque el origen de la serie es un libro que Atwood escribió pensando y viviendo la realidad, ¿no?, de cosas que habían ocurrido en varios países. A mí me inquieta, y creo que no solo por lo que está ocurriendo en España, sino por Brasil, por Estados Unidos, por cosas que oímos a dirigentes políticos. Claro, no te imaginas, ¿no?, que María.es, yo o todas las mujeres que escuchan ahora mismo La Cafetera y que son la Resistencia acabemos así vestidas, ¿no?, con esa toga, con esa capa roja, ¿no? Pero quién sabe, ¿no? Ha ocurrido en algunas ocasiones en algunos países una involución tan rápida y tan salvaje.
A mí, viendo la serie, una de las cuestiones que más me han resultado inquietantes es la extraordinaria velocidad con la que se describe la capacidad de una sociedad para la involución, para dar marcha atrás, el recorte de derechos. Claro, esto es una serie de televisión, no deja de ser un guión, pero ha ocurrido en la historia. Ocurrió en Alemania, ocurrió aquí en España. Ocurrió en Irán. En los años 40, la sociedad española en los años 30 era una sociedad mucho más avanzada de lo que lo fue después en los años 50. Ocurrió en Irán, la transformación. Cuando uno ve las imágenes, las fotografías de las mujeres en la calle, en Irán, en la universidad, en minifalda, y ve el cambio tan formidable, no ya por no hablar de Afganistán, muchos de los países donde han sido víctimas del fundamentalismo, ¿no? Es fácil, es relativamente fácil. Y no es tan raro que se produzca en dirección hacia lo teocrático, ¿no? Que esto es lo que más me ha llamado la atención de la serie. Pero yo creo que por eso también hay tantas similitudes, ¿no? con España. Cuando vas viendo la película, sobre todo como mujer, te da muchísimo miedo porque ves cómo, basándose en el argumento de la religión, ¿no? E incluso, pues el acto de la ceremonia del que luego supongo que hablaremos está basado en un pasaje de la Biblia. Y te das cuenta cómo, pues con la justificación de la religión siempre va a haber una justificación para este tipo de personas que buscan la involución, para quitarle derechos a personas como las mujeres, ¿no? Es curioso como siempre las mujeres son ese sector tan vulnerable para que nos acaben quitando derechos, para que no nos dejen leer, para que no se nos permita ni siquiera hablar. Y ves cómo, pues siempre puede haber una justificación para este tipo de personas para llevarlos a una sociedad involucionada. Y además es muy paulatino, ¿no? Lo que estabais diciendo, las cosas cambian casi de un día para otro, pero para mí lo más icónico también de esta serie es esa frase en la que la protagonista dice ¿por qué no hicimos nada cuando todo comenzó a cambiar? ¿no? Y yo creo que esa es la clave de todo lo que cuenta la serie y las preocupaciones que nos genera la serie a futuro, ¿no? ¿Por qué en el momento en el que la protagonista, no vamos a hacer spoilers los martes en este espacio, pero porque la protagonista dice empezamos a notar cómo la sociedad estaba cambiando y estamos permitiendo ciertas cosas, se empiezan a normalizar ciertas actitudes hacia las mujeres que terminan imponiendo pues esa vestimenta y ese tipo de vida, ¿no? Dice, no vamos a hacer spoilers porque además es verdad que algunas personas nos han escrito con algunas haciéndonos recomendaciones y decían, si vais a hacer spoilers que sea hacia el final del espacio, no en el principio, y avisándolo, porque es verdad que luego la gente es muy sentida. Y habrá series que no habremos visto algunos de los que estamos aquí, que nos vamos a recomendar entre nosotros y que lo haremos también con la Resistencia, con lo cual es fantástico evitar los spoilers para también los que estamos aquí, porque yo ya he visto las 2 temporadas, pero no sé si en tu caso, Berlín. No, todavía no. Lo que pasa es que yo no soy muy sensible a los spoilers. La presión no ha surtido tanto efecto. Va paulatina. Es paulatina. Pero llevo 3 días... Detrás de esto irá Paquita Salas, no te preocupes. Sí. No, mira, calla porque No, Paquita Salas ya no se la hice ver. O sea... hablaremos un día de Paquita Salas. Hoy estamos en el cuento de la criada y yo creo que hay que verlo todo, ¿no? Y más también lo que se está haciendo aquí. Te preguntaba, ¿por qué el cuento de la criada? Nada cambia de golpe. Cuando masacraron el Congreso no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Así es como permitimos que sucediese. Me llamo Defred. Antes tenía otro nombre, pero ahora está prohibido. Ahora hay muchas cosas prohibidas. Se llama Defred la protagonista porque pertenece a Fred. Exactamente, Fred es el capitán. Porque haznos una sinopsis un poco para así general de la serie, que no entre a lo mejor en muchos detalles, pero... Está ambientada en Estados Unidos, aunque está grabada en Canadá, y esto yo creo que también es un detalle importante. Hay un cambio político en Estados Unidos, en el que, como acabamos de escuchar, se produce una serie de acontecimientos que hace que un grupo de hombres, el protagonista, de hecho, capitán, es comandante, así que tiene una similitud también cuando ha habido golpes de Estado en algunos países y los militares toman el poder, y básicamente lo que hacen es, hay una serie de mujeres que son las mujeres de la élite que no pueden tener hijos, y entonces utilizan a las criadas, que convierten en criadas a todas las mujeres fértiles del país. El trato es absolutamente inhumano, y la ceremonia, como decía María, es el momento en el que el hombre de la casa toma, evidentemente por la fuerza, a las criadas para poder continuar con la especie, ¿no? Es una cosa que suena así como muy salvaje, pero, en fin, las violaciones son una cosa muy común en todos los países del mundo. El trato a las mujeres, llevado al extremo, lógicamente, porque esto es una serie, también es una cosa que está ocurriendo en muchos países del mundo. Y, es un poco la lucha interna de la protagonista,
de Fred, que trata de no perder esa libertad interior porque no tiene ninguna otra, no puede hablar, no puede mirar a las personas con las que se cruza, por eso llevan también esa especie como de capucha blanca para no mirar nunca a los hombres, especialmente con los que se encuentren. O sea, recuerda un poco al burka, pero llevado a una sociedad como la americana, ¿no? Donde la otra protagonista, que es la mujer del comandante, no era una tipa como en la que se convierte tampoco, ¿no? O sea, la evolución la sufren todas en esa serie. Hemos pedido a los oyentes también que aportasen su visión. Muchos de ellos la han visto, otros estaban diciendo que querían verla. El cuento de la criada es una serie muy recomendable. Yo creo que lo más interesante es que narra en dos tiempos. Uno es lo que es la distopía y el otro es una sociedad como la nuestra, lo que se supone que es el pasado, de manera que va mostrando cómo se ha ido llegando, qué pasos políticos se han dado para llegar de esa sociedad que es como la nuestra, con Uber, Tinder y demás, a la sociedad que se supone que es la distopía. Entonces, bueno, lo interesante es que refleja de qué manera estamos en peligro de convertirnos en una distopía, porque de hecho todas las atrocidades que se ven, que ocurren en la dictadura, son cosas que han pasado, no hay nada que no haya ocurrido en alguna dictadura a lo largo de la historia. Esto que decía Inés, es que es verdad, es que resulta que la autora, que nació en el año 39 y que había conocido los horrores y los, digamos, con la impresión en las retinas de lo que le había dejado la Segunda Guerra Mundial, de lo que hablaba precisamente es de eso, de la forma tan veloz, tan precipitada en la que una sociedad puede girarse, ¿no? Y luego hay mucha gente que ha buscado y que ha encontrado, y no es nada difícil, muchos paralelismos con la gestación subrogada. Es verdad que la sociedad de alguna manera está como mercantilizándolo todo, ¿no? Mercantilizándolo hasta incluso el cuerpo. En este caso no habla de un asunto de mercantilización, está más relacionado con lo teológico, pero se han establecido muchos paralelismos. Es que está muy vinculado a ese tema, al propio cambio que ha habido en Estados Unidos de gobierno. De hecho, la serie, la primera temporada se rueda antes, pero la segunda temporada les pilla en plenas elecciones de 2016, que ahora se acaban de cumplir 2 años de la llegada de Trump al poder, y de alguna manera, aunque está inspirado en el libro, es verdad que puedes encontrarte cosas que te traigan todo el rato a la realidad. Y de hecho, lo de la gestación subrogada es evidente, porque a todas ellas se las obliga a tener hijos que conciben y que tienen que entregar en la serie de manera clara, ¿no? Para eso las tienen también como criadas, pero encuentras un montón de paralelismos con un montón de cosas. Y luego estabais hablando del tema de la teología, ¿no? De cómo se vincula, bueno, esto ha ocurrido en un montón de sociedades. El propio cambio en Irán que estábamos diciendo tiene que ver con la apelación a Dios que se hace allí. A cada uno de los países, según la religión que se practique, apelan a Dios para subvertir derechos, que es este caso, ¿no? Claramente, son mujeres, la protagonista es una mujer que trabaja, que tiene una pareja, que tiene una niña, y de repente su vida se convierte en otra cosa completamente diferente y pasa a vivir en una dictadura en la que las mujeres son, desde luego, el eslabón más débil, ¿no? También yo creo que lo que también da mucho pavor es que, claro, ella ha conocido lo que era la vida antes de Gilead. Gilead es, digamos, bueno, pues la República, ¿no? La República de Gilead, sí, o sea, como lo han bautizado, ¿no? A esta especie de país en el que, bueno, pues está esta involución. Pero el problema es que, claro, ella ha conocido cómo se vivía antes y entonces, de hecho, la propia historia, además, creo que lo comentaba también un oyente, te plantea cómo era la vida antes de esta involución y cómo es ahora. Entonces, claro, yo creo que solamente esa similitud es lo que ya a ti te está introduciendo en la historia y te está haciendo ver que es posible. Además, ella habla en primera persona, digamos que te va contando todas sus sensaciones y lo que vivía antes y lo que vive ahora. Y claro, pues al final va a acabar luchando por volver a esa sociedad anterior. Y tiene una cosa también que me gusta mucho, como os decía, está inspirada en Estados Unidos, la serie, pero está rodada en Canadá. Y es una cosa interesante también para traer a la realidad, y es cuando la gente trata de huir de esa república, se marcha a Canadá. Bueno, no quiero olvidarme del speech que hemos escuchado hace no mucho del primer ministro de Canadá, de Justin Trudeau, que es completamente opuesto al que está haciendo Trump. Es un país de acogida, históricamente también lo ha sido Estados Unidos, pero el discurso ha cambiado lógicamente con Trump, y eso también se refleja en la serie, no sé si de manera casual, porque digamos quien dirige la serie es canadiense, pero sí que es verdad que es un país de acogida y que se ha convertido en un país de acogida ahora mismo por encima de muchos otros que ya lo eran, ¿no? Entonces me parece muy chulo cómo eso la serie también lo refleja, ¿no? Como muchos de ellos se tienen que marchar y eligen esa frontera y eligen la frontera norte, ¿no? ¿Cuántas temporadas lleva la serie? 2, que yo sepa, ¿no? Aquí en España no sé qué tal recorrido ha tenido. Sí. Pues la emitió, para gusto puedo decir que el grupo en el que trabajo, A3 Media,
Media compró la serie, emitió la primera temporada. Lo cierto es que hoy en día todos consumimos series en plataformas. Yo no la he visto en Antena 3, la he visto consumida en plataforma y en HBO, pero es verdad que a mí me parece una apuesta muy interesante para mucha gente que todavía no se ha sumado a las plataformas, y creo que está muy bien que una serie como esa, especialmente en los tiempos que vivimos, pueda ser de consumo masivo para quien quiera poner la televisión. Pero curiosamente muchas de las series que se estrenan no llegan a tener un gran recorrido en los canales generalistas en abierto, y luego tienen muy buen recorrido en plataformas La Casa digitales. de Papel, por ejemplo, que también es de Antena 3 y ha roto todos los récords de premios y de reconocimientos internacionales, y que, en fin, se ha vendido a muchos sitios. Eso también es una manera de reconocerlo, no solo el dato de audiencia, ¿no? Concreto, que por cierto tampoco funcionó mal. Luego había de todas formas canales que maltrataban las series. Yo todavía hay una espinita con Doctor en Alaska que lo iban... La 2, la 1... Sí, que los alternaban así, los cambiaban. Pero fíjate que en el caso del Cuento de la criada se da una circunstancia que es muy llamativa. Ha servido de inspiración incluso para los más reaccionarios. En Texas, que estaban debatiendo los políticos unas leyes para permitir a los médicos que pudieran mentir a las embarazadas en el caso de que sus hijos tuvieran algún tipo de malformación, unas leyes contra el aborto, ¿no? Para luchar contra el aborto. Y se personaron algunas mujeres vestidas, disfrazadas de las protagonistas del Cuento de las criadas para poner en evidencia esta... Pero la sociedad asume... Tenemos muchos riesgos de entrar en espacios como ese, ¿no? Y una cosa que impresiona mucho, y lo hemos comentado desde el principio del programa, es que siempre que se produce un proceso de regresión tan importante, la principal víctima son las mujeres. Sí, además eso la serie lo retrata muy bien. Antes de entrar estamos comentando la visibilidad que tiene el color rojo, ¿no? Y la autora de la serie, en la que se inspira, como decíamos, de ese libro, decía que el color rojo es uno de los símbolos, por ejemplo, de María Magdalena, ¿no? De la primera mujer que en la Biblia es vilipendiada y tratada de una manera bestial públicamente, ¿no? Ella ha intentado llevarlo también a la serie, y efectivamente la mujer es el centro de todo, y es uno de los primeros síntomas también de la involución. Tú estabas hablando de la España de los años 40, cuando hablamos, por ejemplo, del derecho de voto a la mujer, cómo se pelea en muchos países y también en el nuestro. Bueno, claro, es que en una sociedad que no considera igualitario al hombre y a la mujer, pues pueden ocurrir cosas de todo tipo, ¿no? Llevado al extremo en el caso de Afganistán que estamos diciendo, o en Irán, donde la piden a las mujeres por infieles, ¿no? Pero además, es verdad que no se puede hacer una similitud muy clara, ¿no?, con lo que estamos viendo ahora mismo en España, pero es verdad que sí que hay coincidencias, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Vox, en su programa vemos ataques a los derechos de la mujer, quieren eliminar esa ley contra la violencia de género. Vemos también unos ataques al colectivo LGTBI, como en este caso. Quiero decir, es curioso que haya ciertas similitudes en aquellos grupos de presión que quieren involucionar a la sociedad, ¿no? Contra el colectivo LGTBI, contra el grupo de las mujeres, pero incluso también en la propia... Porque luego también leyendo, claro, muchas cosas, hasta que no la ves una segunda vez o hasta que no empiezas a leer, pues no te das cuenta. Pero incluso luego hablan también de personas que tienen una clase social todavía inferior, ¿no? Las econopersonas, pero incluso dentro de las econopersonas, que son la mayoría de la población, que ya no tienen prácticamente ningún derecho, dicen las mujeres denominadas econoesposas son quienes tienen mayor variedad de colores, rojo, verde y azul. Sí. Entonces, bueno, te das cuenta de que incluso en este caso, aunque sí que hay un ataque a los derechos de las mujeres, al colectivo LGTBI, también pues a la clase social. Al final siempre va a haber quienes acaben perdiendo muchísimo más. Totalmente. Una vez al mes, en los días fértiles, la criada yacerá entre las piernas de la mujer del comandante. Las dos os convertiréis en una sola carne. Una flor que espera ser polinizada. Buenos días, Resistencia, Fernando, María y Ana. Sobre el cuento de la criada, por muy fuerte que nos parezca, solamente decir lo que dijo Margaret Atwood cuando la escribió, y como pone también en la reedición que se ha hecho ahora con el auge de su libro, de nuevo por la serie. Ella no hace una ciencia ficción de cosas que se inventa, sino que todo lo que pasa en Gilead, todo sucede o ha sucedido en algún momento de la historia, en diferentes sitios. La diferencia es que en Gilead pasa toda la vez. Las granjas de vientre, o sea, lo que ahora podríamos llamar como vientre de alquiler, la tortura, el uso del cuerpo de la mujer, la violencia en el cuerpo de la mujer, cómo surgen los regímenes fascistas, cómo empiezan, etcétera. Así que muy buena serie, muy dura,
muy necesaria porque nos hace ver cómo las cosas van cambiando poco a poco y no somos capaces de darnos cuenta. Buenos días, Resistencia. Pues es verdad lo que dice Penélope y nos encontramos, claro, muchas son referencias perfectamente visibles en la sociedad. Hablando con María de la serie decía, además hay cuestiones ante las que cerramos los ojos, porque una de las cosas que refleja la serie con enorme crudeza es la vida que llevan estas criadas, que, en fin, cuya vida básicamente está determinada a tener hijos para los hombres con los que donde están sometidas. Pero decía, hubo un reportaje en televisión hace algún tiempo en el que retrataron la vida de mujeres que vienen a ayudar, amas mujeres de ayuda doméstica, asistentas, las Kellys, la vida que llevan en algunas de las casas de gente más adinerada en los barrios más importantes, no solamente en España, que ocurre, sino fuera. Y de hecho te das una vuelta por algunos de estos barrios y ves cómo las asistentas sacan a los perros a pasear, llevan a los niños al colegio, mujeres que viven casi en un cuartuchillo. De gente con recursos, como dices tú. Gente con muchos recursos que han renunciado a su vida, que tienen a su familia, a su verdadera familia, y con hijos incluso, a miles de kilómetros, y están en una situación de absoluta desigualdad. Y digamos que viven en una especie de vacío y los ciudadanos como que miramos para otro lado. Nos parece que esa parte sí está normalizada, ¿no? Yo decía, bueno, es verdad, aquí lo vemos retratado, lo vemos muy exagerado, vemos con una cuestión muy concreta, que es la de la natalidad. Pero cuidado con la manera en la que nos relacionamos los seres humanos. Es que hay más cosas que nos conectan con esa serie de la que nosotros nos creemos. Por eso está bien la advertencia que lanza la serie, ¿no? En el fondo lo que trata de decirte la serie es que tienes que tener, digamos, la sensibilidad a flor de piel, aunque a veces se vean como algo negativo, para detectar cambios en una sociedad, ¿no? Y el arranque que hemos hecho así lo dice, ¿no? Te estás metiendo en una bañera de agua hirviendo y no estás siendo consciente de que te estás abrasando, ¿no? Y la temperatura va subiendo y eso se refleja muy bien en la serie. Ya digo que las mujeres en el arranque de la serie, las dos protagonistas, la mujer del comandante y también la criada de Fred, no llevaban la vida que llevan ahora, ¿no? Ella de hecho, la protagonista mujer del comandante, iba para líder política, ella, ¿no? Y de repente pues se convierte en la mujer de... bueno, yo creo que hemos avanzado muchísimo, eso es verdad. En España, por ejemplo, hemos avanzado muchísimo en derechos. De hecho, que se haya abierto un debate público por los ataques a las mujeres, eso indica un gran avance. Yo creo que somos una sociedad mujer, pero hay que estar alerta, que creo que es la mayor enseñanza que hace esta serie. Bueno, de hecho, reflexionando un poco sobre esto, yo creo que es esa falta de empatía la que nos puede llevar pues a abrazarnos, ¿no? Y la falta de empatía ya la estamos viviendo. Ahora mismo pues tenemos bloqueado, por ejemplo, al barco del Open Arms, que no puede salir a rescatar a personas que se juegan la vida por llegar a nuestras costas. Y además recordabas también el caso que además aparece en la serie, cuando Moira, que es la amiga de la protagonista, consigue salir de Gilead y entonces llega a Canadá, y a mí me fascinó esa escena porque te hace empatizar muchísimo y emocionarte, porque ella llega allí y claro, ella piensa, me van a tratar mal porque yo soy una refugiada, a ver cómo me tratan y cómo tal. Y ella llega, le dan una bolsa, bueno, pues con una serie de utensilios de higiene personal, le dan ropa, le dan comida. Y le dan un abrazo. Y le dan un abrazo. Sí, y ella se emociona porque dice, ¿cómo puede ser? Y dices, ¿cómo no somos capaces de hacer eso Bueno, nosotros? Pero está ocurriendo. En Canadá vimos el otro día una ministra del gobierno, vuelvo a ponerlo como ejemplo, de gobierno empático. Está ocurriendo. Una ministra fue al aeropuerto a recoger de nuevo a un grupo de refugiados que se van allí. También está ocurriendo lo contrario, y es que los ciudadanos castigan a los gobiernos empáticos. Ha ocurrido en Alemania y está ocurriendo también aquí. Eso es una evidencia también. O sea, que no son una responsabilidad de los políticos, pero es verdad que tú hablabas de las mujeres, de ciertas minorías. Está muy bien retratado también el tema de LGTBI. Una de las protagonistas también, o una de los personajes principales, es lesbiana, está casada con otra mujer y tienen un niño. Y ellas tratan de salir del país, y hay un momento clave que creo que también tenemos un sonido en el que están intentando salir del país. Ellas tienen un libro de familia en España. ¿Cuántas mujeres y hombres están casados de esa manera, ¿no? Y para nosotros ya es una cosa normal. Bueno, pues eso, esperemos que no involucione, pero ellas se encuentran en el aeropuerto con que les dicen que esa ley ya no vale, ya no son una familia, no pueden viajar juntas. Le aseguro que juntas hoy no van a ir a Montreal. He hablado con el agente de fuera, estamos casadas. Ha dicho que estaba en orden. Mire. No tiene validez. Sí, está sellado. No, este documento ya no sirve. No están casadas. ¿Qué? Está prohibido.
¿Prohibido? ¿Cómo que prohibido? Prohibido por ley. ¿Qué ley? La ley. Buenos días, Fernando, María, cafeteras. Lo que yo destaco de la serie es que no hay un capítulo que acabe bien entre comillas, de que se vea un atisbo de esperanza de que se puede arreglar el asunto. En cada capítulo es una complicación, es un problema más aparte de cómo van contando la historia y el pasado de cómo se llegó a la situación. Esto es lo que decía yo, que te angustia, ¿no? Claro, necesito series optimistas, pero es verdad que vivimos un tiempo, hay bastante pesimismo en las series y en las películas, dentro de que esta serie persigue, el cuento de la criada persigue. Por eso tienes que ver Paquita, ¿no? Salas también, Berlín. No, pero que ya hizo. Vino María.es un día y nos sentó a María y a mí y estuvimos viendo capítulos y nos tumbó 2 temporadas enteras. La vimos entera, sí. Bien. Por eso hay que alternar. Yo creo que hay que ver todo desde... Bueno, ya iremos hablando cada semana, ¿no? Desde Black Mirror a otras series también. Pero tú ves tantas españolas. series como que para que cada semana estemos tratando una. Bueno, sí, he visto muchas. Lo que aprovecho es... Yo duermo muy poco, como sabes, duermo muy poco y bueno, sobre todo en los ratos de muchos viajes que hacemos, ¿no? A despliegues que hacemos de La Sexta, aprovecho ahora esta maravilla de que te puedas descargar de manera legal las series, pues puedes verlas a todas horas, ¿no? Y sí, duermo poco y trato de aprovechar los viajes también, pero bueno, me parece muy interesante porque hay un montón de gente hablando todo el día de series, por tanto, si en La Resistencia nos recomiendan cosas maravillosas y yo no he podido ver un montón, pero me gustaría hablar, por ejemplo, de series. En España hay una que me fascina, que es Amar en tiempos revueltos, y quiero explicar algún día por qué me gusta esa serie y por qué defiendo tanto un producto como ese que lleva años también en emisión, ¿no? Pues bueno, de hecho, claro, luego algunos oyentes decían, oye, cuidado, porque es verdad que hay muchas series en televisión. Puse un tuit hace 24 horas o 48 horas preguntando por series llamativas y ya tiene, no sé si hay 250 series recomendadas. Sí, algo no así. nos O sea va a que dar tiempo hay a mucho tanto. material para... Eso nos pasa a Neutral con Granero, que cada lunes nos hace una recomendación literaria que es una maravilla, y ayer yo puse en Twitter también, ¿no? Digo, voy a tener que vivir varias vidas para poder asumir las recomendaciones que hace Granero, porque muchos de los libros que él recomienda yo no los he leído, ¿no? Y con las series me va a pasar lo mismo, seguro. Lo último que he visto es Black Mirror, ya daré mi opinión en el futuro, el nuevo capítulo, pero sí. Sí, tenemos que hablar del nuevo capítulo de Black Mirror. Interactivo. Bueno, El cuento de la criada, la serie que nos propone esta semana Ana Pastor y que nos recomienda Ana Pastor, la habían recomendado muchos oyentes, es una serie muy, muy elogiada y que además nos sirve también de vacuna, de alerta contra los fanatismos y bueno, nos puede prevenir de algunos giros que puede dar la sociedad. Ana Pastor, gracias. Gracias, cada martes aquí nos vemos. Te quedas de todas maneras un poquito más ahora con me quedo a nosotros escucharos, aquí en el por estudio, supuesto. ¿no? Y podemos seguir charlando hasta el final porque ahora vamos a hacer sobremesa cafetera y podemos tomarnos el café, pero sabéis que también tenemos un espacio para la agenda de la cafetera. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si es uno carca. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Yes, we did. El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, y para empezar la agenda de la cafetera, varias de vosotras nos enviabais una información que tiene que ver con el caso de La Manada. Espectacular nos enviaba la información de que la Fiscalía pide 7 años de cárcel a los 4 miembros de La Manada en el caso de Pozo Blanco. La Fiscalía de Córdoba
ha pedido para los 4 acusados miembros de la manada en la causa abierta de Pozo Blanco penas de 3 años de prisión por un delito de abusos sexuales hacia una joven en el interior de un vehículo, 4 años más por otro delito contra la intimidad y para uno de ellos, el último conductor, una multa de 720 euros por causar lesiones leves. Unas penas por unos hechos que ocurrieron días antes del caso de los Sanfermines de 2016. Los hechos ocurrieron en la noche del 1 de mayo de 2016 y se hicieron públicos en septiembre de 2016. Ahora el Ministerio Fiscal también solicita para la víctima una indemnización que deberán pagar los acusados de 4.500 euros por su curación y 6.000 más por los daños morales causados. Pero también nos enviabais otra información, en otro orden de cosas. Teresa Sánchez nos pedía que pusiésemos el foco en la ley de gratuidad de los libros de texto en España. El Consejo Escolar del Estado pide a la ministra Celaá que garantice por ley la gratuidad de los libros de texto en toda España. El órgano consultivo en el que están representados los diversos sectores de la comunidad educativa reclama al Gobierno que incorpore en su proyecto de reforma de la Ley Orgánica de Educación esta gratuidad de los libros de texto y material para todo el alumnado de las etapas de enseñanza obligatoria de los centros públicos de España. En concreto, reclama a la ministra que garantice por ley que los libros de texto y el material curricular sean gratuitos para todos los alumnos de educación primaria, secundaria obligatoria y formación profesional básica en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos. Este órgano sugiere que la propiedad de los libros de texto y del material sea de la propia Administración Educativa, que proporcionará los libros al alumnado en sistema de préstamos. Además, decían que los libros de texto y el material curricular serán cedidos, una vez adquiridos, al centro escolar, en el que permanecerán una vez acabado el curso escolar. Y ya que hablábamos de refugiados, Galgo Callejero nos enviaba la información de la sección de Desalambre, del diario.es, que habla del difícil retorno de miles de refugiados sirios. En esta información explican que el gobierno sirio está llamando a millones de desplazados a iniciar el retorno a sus hogares, pero muchos se encuentran con que no queda nada a lo que regresar. Siria está lista para el regreso de los refugiados. El ministro de Exteriores sirio se expresaba así el pasado septiembre ante la Asamblea General de la ONU. Y es que tras casi 8 años de conflicto, la guerra en Siria va llegando a su fin y el gobierno de Al-Assad está llamando a millones de exiliados y desplazados internos a iniciar el retorno a sus hogares. Sin embargo, nos encontramos con un país reducido a escombros. Muchos se encuentran con que no queda nada a lo que regresar. Según Naciones Unidas, unos 250.000 emprenderán el camino de vuelta a casa este año, pero para quienes retornan, sus problemas están lejos de haber acabado. Y para terminar la agenda, nos enviabais además un informe precisamente sobre la salud de los refugiados y migrantes en Europa y que también desmiente ciertos bulos. Dicen desde la Organización Mundial de la Salud que no puede haber salud pública sin salud para migrantes y refugiados. Esta es la principal conclusión del primer informe sobre la población migrante en Europa, publicado por la Organización Mundial de la Salud. Según el coordinador del Programa de Migración y Salud y principal responsable del informe, la xenofobia y el racismo representan un importante desafío que podría restar los progresos logrados en materia de salud global. El informe desmiente el mito de que los refugiados y los migrantes traen enfermedades contagiosas que supongan un peligro para la población local, que es algo que precisamente decía hace unos días uno de los dirigentes de Vox. En los Estados miembros de la Unión Europea, las personas nacidas en el extranjero representan solo el 32,7% de todas las notificaciones de tuberculosis y también experimentan una mayor carga de tuberculosis multiresistente, mientras que en España el porcentaje es del 28,5%. Precisamente en España el actual gobierno, dicen, derogó el Real Decreto del Partido Popular que limitaba el acceso de los inmigrantes en situación irregular al sistema sanitario. Sin embargo, el pasado mes de noviembre varias organizaciones integradas en la plataforma Reder denunciaron que a pesar de esta derogación todavía no se ha alcanzado ese objetivo. Además, en esta información explican que el informe también destaca la detención de migrantes en situación irregular como una de las medidas que tienen un efecto negativo sobre la salud. La OMS recuerda que las directrices internacionales indican que la detención solo debe utilizarse como último recurso, pero que, sin embargo, este tipo de detención se practica ampliamente en toda la región europea. Bueno, pues siempre que pasamos la página de la actualidad y lo que está relacionado con las cuestiones informativas, abrimos aquí un espacio también para la sobremesa de la cafetera, donde apartamos los periódicos y un poco las tazas de café y nos quedamos aquí charlando, que estaba haciendo una foto 360 grados y
Lo que no entiendo es cómo tienes energía, Ana. O sea, para empezar... Dice que tengo energía? No. Muchos de vosotros no lo sabéis, pero Ana Pastor se ha embarcado en una aventura empresarial. Bueno, montó su propia productora y entonces ha montado un equipo de gente. Es lo que se llama neutral y por eso lo habéis escuchado en las cabeceras. Y entonces se ha metido en un jardín en un maravilloso jardín. Mira, hay gente como Luis que está aquí. Bueno, se ha venido muy acompañada. Ha venido con 3 compañeros Luis, de Neutral. Alfred, Chimo, sí. Y Luis es el que nos echa una Oye, mano podéis tomar café sonidos. si queréis, que Ana me lo ha despreciado, pero tenéis ahí tazas de café. Yo soy de té, ya lo leche, sabes. todo. Pero sí, la verdad es que es una aventura maravillosa. Yo el otro día lo contaba en El Hormiguero, que es que darle trabajo a la gente está muy bien y a mí me gusta. Ya, pero esto es solo el follón, las horas sin sueño. Pero bueno, da igual, ya duermo siempre poco, con lo que... cual ya, pues, por lo menos Y luego claro, con una ahí buena hacéis causa. el objetivo, lo hace Neutral. Hacéis también, bueno, las participantes, la gente que tienes en tu equipo, lo estamos viendo que está participando en otros programas, entiendo que tenéis colaboraciones hacemos con Dónde otras estabas cosas. entonces, hacemos ahora un par de proyectos para Telemadrid y para alguna otra plataforma y sobre todo tenemos un equipazo de digital porque como ocurre con la cafetera, nosotros queremos estar donde esté la gente y la gente está en sus teléfonos, en sus iPads, en sus ordenadores y queremos estar donde esté la gente y hacemos gran parte del trabajo, ¿no? Una de las patas o el ADN de Neutral es el fact-check. Ahora mismo gran parte del equipo Neutral está siguiendo una sesión apasionante del Congreso de los Diputados para verificar y neutralizar mentiras. Fuimos pioneros en España y aún a día de hoy somos los únicos que hacemos ese fact-checking en directo, que yo creo que es muy interesante. Hoy ha salido un dato maravilloso. Bueno, maravilloso. Ahora lo comentamos. En 2 años Trump ha dicho 8.000 mentiras, 8.158 en concreto, según el Washington Post. Para nosotros el Washington Post es la gran referencia, hacen fact-checking también y en España lo hace Neutral, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien que se lo hagamos a todos, no solo a Vox, hay que hacérselo a todos los partidos para también tener credibilidad. Pues si solo se lo haces a uno, pues como que no tiene. En eso el objetivo fue bastante pionero, porque es verdad que en España, digamos que el fact-check no se había hecho, por lo menos de esa manera, cuando la mentira era muy flagrante o incurría en algún tipo de cuestión delictiva, pues sí se hacía un seguimiento más exhaustivo, pero de una forma tan directa, así como epicentro del programa, se hizo por primera vez con el objetivo y a partir de ahí pues han surgido otras. Sorprendentemente nadie lo hace como sección, ¿no? Es una cosa curiosa porque cuando empezamos pensamos que lo iba a hacer más gente. Lo que ahora hemos convertido, esa sección del objetivo, la hemos hecho crecer a través de todo, de las redes, ¿no? Y por eso el trabajo que hace Neutral, por ejemplo, los martes, los miércoles, cuando hay una entrevista del presidente del gobierno, es tratar de que cualquiera que esté escuchando un discurso, una entrevista, en directo a través de las redes o de nuestra página web, pueda ir viendo si los datos que dan son ciertos o no. Yo creo que es lo mejor para estar informado, tener datos, porque frente a las mentiras siempre tienen que estar los datos, incluso frente a las opiniones, yo creo que está muy bien que pongamos datos también sobre la mesa. Pero esta es la fotografía seria de Ana Pastor. Y fotografía. No me despeino mucho, como sabes, pero... Ya, pero yo, claro, es que decíamos antes, pues eso, igual, 18 años o 17 ¿Pero años. ¿Por qué quitas años si nos conocimos en el Pero 99, estás obsesionado con la edad, venga, que restar, Te he obsesionado con la edad, ya te obsesionarás, no te preocupes. Pero si estamos, iba a decir mejor que nunca, esto no pasa un fact-check, no. Pero es verdad, nos conocemos desde el 99, o sea que si yo no Pero sé tú no restar, siempre has sido así. No, bueno, tengo muchas más canas que me gustan, por cierto, y ya está, pues da igual, pero yo no considero que esté peor que hace 20 años. No considero que tú estés peor, yo creo que tú estás más feliz que hace 20 años, por tanto... No, yo estoy más feliz, lo que pasa es que también estoy más cansado. Yo lo que no te veo inagotable, pero me pasa como con Ferreras, que veo que tiene una capacidad para aguantar la presión, y lleva tantos años así, tantos años. Más, sí, lleva más que nosotros, pero bueno, yo creo que hay una base fundamental de todo en la vida, que es la pasión, ¿no? Y ayer una persona me decía eso, que lo que más le gustaba del trabajo que hacíamos era la pasión. Ahí van incluidos los errores, incluso, ¿no? Cuando uno se pone tan apasionado a hacer su trabajo, pues seguramente a veces se equivoca y, vamos, a mí me ocurre muchas veces a menudo porque soy un ser humano. Pero yo creo que la pasión es el motor de todo en la vida, en lo personal, en lo profesional y en fin, en la mezcla de ambas. Ya, porque es verdad que eso es como una etiqueta de carácter muy anglosajón. La gente es muy apasionada. Cuando inicia un proyecto lo viven con muchísima intensidad, ¿no? Aquí es muy fácil, lo decía un consultor en las empresas, es muy fácil encontrar a alguien en una tienda que está enfadado, y un dependiente enfadado y que te está diciendo, es que yo no quiero hacer esto.
Pero fíjate, yo creo que eso está cambiando también. Está cambiando también por necesidad, porque también claro. estamos viviendo un mundo en el que... Y porque en lo digital, que tú lo conoces mucho mejor que yo, es un país que respira de otra manera, ¿no? También hay gente enfadada en lo digital, ¿no? Y en lo tecnológico, pero a mí me gusta porque es una parte también de nuestro país que deberíamos mostrar más, ¿no? Hay gente muy interesante, gente muy joven, hay muchas mujeres también haciendo cosas muy chulas, pues por ejemplo podcast, ¿no? Hay un montón de mujeres haciendo ahora podcast, ¿no? Hay un montón de proyectos que a mí me gustan mucho y que hablan de una España menos enfadada, menos encabronada, ¿no? Como a veces parecemos, que por cierto tenemos motivos, claro, para estarlo. Claro, también te iba a decir eso, porque en realidad hay una España muy enfadada, pero es que hay una España que ha sufrido mucho y ha visto en televisión mucha arrogancia y ha visto cómo se pisoteaban una y otra vez de valores, principios. Hemos visto cómo, por ejemplo, la corrupción que ha invadido todos los programas de televisión, las denuncias sobre la corrupción, la manera en la que nos han expuesto, la forma en la que en muchas ocasiones hemos sido utilizados, ¿no? Mientras otros nos están pegando a la vidorra padre. Ayer me encantó un tuit de Lucía Méndez, periodista a la que admiro mucho, que decía, bueno, y mientras en Podemos se pelean y entre PP, Vox y Ciudadanos tratan de ver quién se lleva los votantes, este informe de desigualdad. Ayer se hizo público un informe de desigualdad brutal en España que habla de esa parte de España que se ha quedado todavía al margen, ¿no? De la recuperación y de los grandes datos de crecimiento económico y que tienen muchos más motivos, lógicamente, para estar cabreados y el resto deberíamos estar también más observantes, ¿no? De esa realidad que todavía permanece en nuestro país. ¿Pero tú estás siempre trabajando? Siempre. Pero siempre. Pero y a Antonio le he visto un cambio, de todas maneras, porque Antonio, es verdad, yo le recuerdo, era permanentemente conectado, permanentemente con el teléfono móvil, permanentemente... y de pronto ahora es verdad, le he visto, por ejemplo, en vacaciones, dejar el teléfono. Sí. Bueno, que me parece... este año no ha bueno, este año no lo he visto en este año no ha vacaciones, tenido pero... muchas vacaciones porque aprovechamos para ese otro proyecto que es Estrecho, que lo hicimos en Neutral, y tuvo que hacer los rodajes. Era un programa complicado porque hacíamos rodajes, de hecho hay parte aquí del equipo que estuvo, Alfred y Chimo, pues en verano, con días de espera, etcétera, etcétera. Pero bueno, sí, hombre, hay momentos, siempre estamos trabajando, pero no lo digo como una obligación, es que nos gusta mucho lo que hacemos, pero sí que hay excepciones importantes, básicas y vitales en nuestra vida, que son nuestros hijos. Con lo cual, ahí, ¿qué te voy a contar que no sepas? Ahí mandan ellos durante un rato. Y luego estáis en el epicentro de una actividad que es una actividad pública. Se está convirtiendo en... No, pero oye, visitas el consultorio. ¿Sabes qué pasa? Que no me deja María.es, que yo, en realidad, a mí la política ya no me gusta. Y entonces yo digo... no digas eso. Últimamente estás muy pesado con eso, es mentira, además. No es mentira. No. Y entonces decía, a mí lo que me gustaría es tener una especie de... Pues lo que es la cafetera, lo que era la cafetera cuando venía en pijama y cuando María.es no me fiscalizaba y no me daba órdenes. Y entonces... O sea, cuando María no estaba. Y entonces, para hablar con la gente. O sea, era un espacio para hablar con la gente de la vida, de las cosas de la vida. Por eso... Me he recordado a un espacio con otro nombre, no llamado La Cafetera, pero bien. ¿Cuál? Por nocturno y en una radio. ¿Hablar por hablar? Exacto. Sí, una buena pérdida. Sí. Pero no voy a decir nada porque no me quiero meter en problemas a mi hermana. ¿Sabes? No, pero es verdad, porque a mí la sobremesa cafetera a mí me gusta mucho cuando dejamos aquí las cosas más, aparcamos un poquito las cosas más tal y charlamos. Pero espera, voy a cambiarla de micrófono. María, cuenta algo. Mira, dice Murián, Fernando aboga por cervezas, porros, patinetes y poliamor. Así, todo junto. Bueno, tiene esa obsesión ahora. Sí, porque además has metido en la cabecera maravillosa, no sé si se oye bien, en la cabecera maravillosa has metido un total de una serie que no sé cuál es, que habla del poliamor. Tú y ella, que es una pareja de 3. O sea, un triángulo amoroso. Es una serie, la verdad, muy... Fíjate, es una serie... Sí, cualquiera de los dos micros. Es una serie muy fresquita y me pasó como con... Parece que voy a dar una rueda de prensa a Berlín. He puesto aquí 2 micrófonos. Siguiente pregunta. Me pasó como con Mozart in the Jungle, que es una serie muy... Tampoco la he visto. Muy sana, muy cómoda de ver y entonces habla de un modelo... Pero bueno, esto es si quieres venir a hablar de poliamor series, un día... Pero, no, de poliamor. De series, ya se ha terminado el espacio de series. No, de poliamor... Te recomiendo también la de Berto, de poliamor, que me gusta a mí más, Pastora. No, porque yo sostengo que este es el nuevo modelo de familia. Pastora, ya verás la que vas a liar. Es que igual que yo te llamo Ferlin, toda la vida me ha llamado Pastora. Claro. Así es. No, que yo sostengo, como dijo Ana Gabriel, que este es el nuevo modelo de organización social. Pero lo que pasa es que ese es otro debate que ya tendremos. Me han caído los cascos, venga, va. El de la familia triangular y compartir cosas y tal. Pero eso es un asunto del que ya hablamos. Lo defiendo en serio, me lo creo de verdad. O sea, me lo tomo muy en serio. O sea, no me mires con cara de cachondeo porque me lo tomo muy en serio.
pero hablamos otro día de eso. Porque hoy quiero decir, estoy un poco enfadado y quiero contar una cosa aquí en el programa. Ayer me paró la policía municipal. La verdad es que fueron muy generosos porque no me multaron. No sé si todavía pueden imponer multas. Pues resulta que es que iba con la bici, yo soy un usuario de Bicimad que no te puedes imaginar, convencido, y del patinete. Estoy muy enfadado con Nacho Escolar, con el diario.es, por esta guerra que han emprendido contra los patinetes. Pero vamos por partes, ¿ibas con la bici por la acera? Y entonces, no, por la acera no, por una denominada novedosamente zona peatonal, que es el Palacio Real. ¿Pero qué te quiere decir en tu cabeza zona peatonal, Berlín? Pero vamos a ver, no estábamos intentando... peatón? ¿Sobre ruedas o...? Estábamos intentando ser un país moderno como Holanda. Por eso en Dinamarca no van por las París, zonas peatonales. pero tienen carriles bicis. Claro. Es que aquí a algunos se les ha olvidado poner los carriles bicis. Bueno, sí, eso es verdad. Igual deberías estar enfadado entonces con el Ayuntamiento de Madrid, más que con el diario. No, también, porque lo han emprendido contra los patinetes, que para mí era la gran revolución en la movilidad. Solo te podía pasar a ti, ¿eh? Bueno, pues me para el policía municipal. Y entonces me da el alto, pero como en las películas. O sea, de eso, además, que yo iba, pues llegaba tarde, había quedado con María, y llegaba tarde. Y entonces estaba atravesando el Palacio Real, que no es una acera de 1,5 metros. Melena al viento, menos 2 grados. Sí, y entonces pues sale un señor en un coche y me da el alto levantando el brazo. Y entonces freno, me quito yo una capucha, así un poco de Mr. Robot, y me la quito y me dice, ¿sabe usted que esta es zona peatonal? Y digo, pues es que me dijo un compañero, cosa que es realmente verdad, que no se podía ir 10 metros más allá, pero sí por aquí. Me dice, ¿ha entendido usted qué pregunta le he hecho? Y entonces dije, has palmado. Soy culpable. ¿Estoy en el objetivo? Soy culpable. Robé un caramelo hace 15 años. Ateme, yo qué sé, fustígueme. ¿Y qué le dijiste? Y entonces le dije, sí, disculpe, no sabía que estaba por una zona peatonal. Y entonces el tipo ya vio la cara y dije, además, me declaro culpable, o sea, me he equivocado. Véngame, lo siento muchísimo, entonces dígame qué es lo que tengo que hacer. O sea, no sé, pues tengo que pagar una multa o yo qué sé, me van a quitar puntos. No sé qué es lo que ha pasado con esto. Y además entro en pánico con los vigilantes de seguridad. Mira, dice el señor agente, yo estaba intentando ser moderno. Sí, porque ha dejado caer lo de la capucha de Mr. Robot. Claro, perdóname. Era un poco más Elliot E.T. Que tengo una, bueno, vale, también es verdad. Tiene sus referencias, la mía es E.T. Es un poco más anticuada que la de... Claro, porque yo soy un poco más antigua. Claro. Bueno, total, que entonces me dijo, allí en las calles donde hay un cartel que pone zona peatonal y toda esta zona, 7 manzanas, pone zona peatonal, no se puede entrar con la bicicleta. Y entonces le dije, pues mire, lo siento, no volverá a ocurrir. Ya veremos. El último que dijo eso, muy monárquico. Ya veremos, pues también lo vamos a decir, claro. No, vas a cumplir la ley. Pero es que yo tengo una resistencia con esta. Ya sé que todas las leyes se cumplen, pero me parece que hay una cierta arbitrariedad en la manera en la que se ha decidido. A ver, zona peatonal. Ya, pero hay alguien pues que nunca... a Carmena y ya está. No, vamos, no te quepa ninguna duda. Ya me la encontré un día y se lo dije, con los patinetes. Tengo una cruzada yo con eso. Pero bueno, total, que me paró un agente de la ley. Y muy simpático, se acercó otro del coche y me dijo, ¿qué? ¿Vas a contarlo las tertulias? Dijo, bueno, algún comentario haré. A favor de la autoridad. Siempre a favor de la autoridad. Pero bueno, no, estuvieron muy amables, ¿no? Dentro de eso, pues seguí mi camino andando con la bici en la mano. Por aquí proponen una nueva sección, Berlín sobre ruedas. Pues no sería ninguna tontería. Pues perdona, hay un candidato del Partido Popular que se ha hecho conocido por ir sobre ruedas, Almeida. No sé si habéis visto sus vídeos virales, subido en su moto y denunciando, como tú, todas las cosas que no funcionan de Madrid. Y entonces va grabando, en el casco lleva una moto y luego lo hace vídeos y denuncia. Obviamente oposición a Carmena, ¿no? Así que te puedes convertir en el Martínez de Almeida de la cafetera. Caidón tiene mucha razón. Dice, hombre, es que me parece ridículo que en una zona como el Palacio Real, donde sobra mucho espacio, no se puede ir en bici, con lo bonito que es. Porque no habéis visto cómo conduce. Porque no habéis visto cómo conduce Berlín. No es verdad. La gente de la ley no puso reparos a mi forma de conducir. Pero si es peatonal, es peatonal. Mira, Mary, a ti no te gustan los patinetes. Entonces tú has empezado en una cruzada contra eso y ya te... Patinetófoba. Soy patinetófoba. Patinetófoba, que diría Aguirre. Los oyentes dicen que tengo una palmada con esto, o sea que estoy obsesionado. Hombre, la última vez estuvimos más de media hora, Ya. Con este tema. ¿Y lo de ir caminando en zona peatonal, qué tal? También, pero es que a veces pasear es agradable y a veces no tienes tiempo para ir caminando y a veces vas en bici muy relajado y no pasa nada y como país moderno... ¿Y cómo convives con los peatones? Pues con cuidado. Siempre con cuidado. Siempre con cuidado. Recuerdo a doña Margarita con su carrito y su bebé que casi me provocan una fractura de tibia. Sí. Y no dije nada, ni pusimos una ley, ni impulsamos una... Los carritos suelen coger mucha velocidad, ¿eh? Sí, yo lo he visto. Hay gente que hace carreras y todo. Sí, oye, que hay algunas madres que son muy obsesivas. ¿Te picas?
Sí. Que Ana Pastor, de verdad, muchísimas gracias. Nada, gracias a vosotros. Cuando quieras venirte a tomar un café, aunque tomes té, te puedes pasar té por el estudio cafetero. Ni siquiera en tu equipo nadie ha cogido un café, pero me estáis despreciando el café. Estamos esperando a terminar la cafetera y a esperar. Vamos a tomar un café. Oye, ha dicho Pilar del Río, que me ha puesto un mensajito, que está estos días por Madrid, que se va a subir a las 10 a tomar un café. Esto va a ser un poco el camarote de los hermanos Marx, día completo hoy, madre mía. Pero así quería darte un beso y total, estamos aquí encantados. Pues nada, el martes que viene, de nuevo a las 9 de la mañana, hablamos de series. ¿Anunciamos ya cuál? Sí, ¿o no? Sí. Ah, mira, me acaba de escribir Pilar que está aquí, que le habrá... Pues entonces que pase y que salude también que... Habíamos quedado en Black Mirror, ¿no? ¿Black ¿Luis? Mirror? Sí, me dice que sí. ¿Pero Black Mirror el último episodio o así en genérico? No, y el último. Tengo una opinión muy clara y muy concreta, no sé tú. ¿Sí? ¿Le ha gustado, Luis? Así como avance regular. Mira, que yo me quedo a mitad. Bueno, pues esta semana lo voy a terminar de verlo. ¿Sí? Sí. Primera toma de contacto de la idea está bien. Como primera toma de contacto de la idea. Bueno, pues la semana que viene vamos a hablar de Black Mirror aquí en la cafetera con Ana Pastor, pero que nos gusta mucho que Ana Pastor venga al estudio. Es la primera vez que venías al programa en directo. Al programa en directo, sí, o sea, he entrado alguna vez, había estado por supuesto aquí, pero sí, en fin, eso es como... Me gusta mucho verte, Ana, porque tienes mucho optimismo, tienes mucha vida. Es mucho como... constipado también, ¿no? Sí. Cuando nació el pequeño Fer, que estábamos... uno de sus primeros biberones. Uno de sus primeros, no, el primer biberón. Qué bien. Y entonces, esto sí es importante en la vida. Eso va a quedar para siempre. Teníamos un ataque de cierto pánico en aquella habitación y entonces Ana Pastor cogió y dijo, a ver, darme un biberón. Y agarró a la pequeña criatura, que se parecía más a un ratón que a un ser vivo. Tan bonito era. Sí, fíjate, tan bonito que era. No, porque ahora, hombre, pero es que era muy chiquitín y ahora es más bonito todavía. Sí, ahora lo que se ha hecho es que fuimos padres a la vez también. Claro, prácticamente, sí, porque Simón más o menos tiene 8 igual. 8 igual, sí, fuimos padres a la vez. Pues le enchufó un biberón que se zumbó entero. Ahí, y cada vez que le veo se lo recuerdo ya como las abuelas. Tu primer biberón te lo di yo. Y dije, qué determinación. Y es verdad, eres una persona muy optimista, pero tienes mucha determinación, tienes como mucha fuerza. Que no quieres el biberón, da igual. A eso Fernando Berri lo llama determinación. Sí. No, sí, o sea... Mira, Pilar del Río, que entra por la puerta. Pilar, pasa. Qué maravilla esto, por favor. Qué bien, qué gusto. Pilar, que estabas en Madrid y entonces entra Pilar del Río, se abraza con Ana Pastor, le está dando un besito. Que habéis oído maravilloso. Pilar, ponte un segundo con el micrófono porque sabes que tenemos a la audiencia pendiente el 16 de, hemos dicho de marzo, ¿no? 16 de marzo en Lanzarote. Vamos a ver amanecer. Sí, sábado 16 de marzo. Mira, siéntate. Yo quiero, no voy a poder. 16 de marzo. Es sábado. Vamos a hacer un encuentro, una desvirtualización en la biblioteca de Saramago y la gente se ha organizado, se ha autoorganizado ahí para acudir y entonces, bueno, ya sé que hay un montón de gente. Solamente se nos dice eso a las personas de una cierta edad. No, porque eso me lo está diciendo a mí Fernando Berlín. Me decía maravillosa, me decía que tengo mucha energía. Pero sí, está maravillosa. Hacía mucho que no nos veíamos. Pues sabes que todos los días él empieza diciendo, son las 8:30, las 7:30. Bueno, empieza Iñaki Gabilondo diciéndolo. Y entonces vamos a hacerlo de verdad un día. ¡Ay, qué maravilla! Son las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Voy a hacer una foto, le voy a pedir a la gente que ha venido de tu equipo que se asomen a las ventanas porque... No, María, tú tampoco te alejes mucho. Voy a hacer una foto porque quiero que la gente vea en 360 grados... Nunca habíamos sido tanta gente, ¿no? El lío que tenemos aquí montado, o sea, porque de pronto hemos juntado en el empieza a cundir el miedo. De los hermanos Marx. ¿Qué tal? Esto aguanta, ¿no? La resistencia crece. Nos vamos a despedir ya enseguida, no quiero liaros en esta cosa así medio improvisada, pero como Pilar del Río estaba de visita por Madrid y estaba por aquí cerca, digo... Claro, Pilar, qué maravilla. ¿Qué tal estás, Pilar? Muy bien. Bien, ¿has venido varios días? ¿Hasta cuándo te quedas? Hasta mañana se entrega un premio literario y hay que militar mucho en la literatura. Me ha encantado, totalmente, como habéis hablado del cuento de la criada. ¿Sí? ¿Has visto la serie? Relato. He visto capítulos sueltos pero evidentemente soy víctima del mazazo que significa la lectura del libro. Y la película es que la voy viendo, no siempre tengo acceso a ella en Portugal. La serie es maravillosa, la verdad yo me quedo muy impactado y sí. Bueno, nos despedimos, que muchísimas gracias, Pilar, por pasarte. Ahora nos tomamos un café aquí. Ana Pastor. Gracias de verdad. Y hasta Lanzarote.
Ana, 16 graba de el marzo. programa y vente. Ay, sí, 16 de marzo. Gracias, y muchísimas gracias a la audiencia. Gracias, María Navarro. Gracias a todas. Y muchísimas gracias a la audiencia, que son tan majos siempre y tan generosos y en fin, que nos perdonan tanta improvisación y tanta locura. Gracias, de verdad, de corazón. Adiós, hasta mañana. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.